Estimados estudiantes, reciban mi cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema continuidad de una función real, tipos de discontinuidad. Pongamos atención al siguiente caso. Un comerciante vende botellas de vino por mayor y menor. Por cada botella cobra $5. No obstante, si le piden más de 10 botellas, disminuye el precio por unidad. Y por cada X unidades cobra C de X igual a 5X si X es mayor a 0 y menor o igual a 10. Y C de X es igual a la raíz cuadrada de AX cuadrado más 500 si X es mayor que 10. Hallar A, de modo que el precio varíe de forma continua al variar el número de unidades que se compran. Vamos a desarrollar este caso al finalizar nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué necesitamos recordar para el estudio del tema de esta semana? ¿Qué es el límite de una función? ¿Cómo probamos que una función tiene límite en un punto determinado? ¿Qué entiendes por límites laterales? ¿Qué idea tenemos de continuidad? Asimismo, tengamos en cuenta el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas relacionados a la economía y a la gestión empresarial, aplicando continuidad de funciones e interpreta correctamente. ¿Qué es la continuidad de una función? Podemos dar una definición sencilla. Continuidad es cuando podemos dibujar una función sin levantar el lápiz del papel. Veamos algunos ejemplos. En estos casos tenemos una función lineal, una función exponencial y una función polinómica. En los tres casos vemos que se trata de funciones continuas en los reales. Entonces, ¿qué es la continuidad? Se dice que una función es continua en el número a si solo si se cumplen tres condiciones. Primero, f de a tiene que existir. El límite de x que tiende a de f de x también debe existir. Y la tercera condición es que la parte a y b sean iguales. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Si cumplen estas tres condiciones, decimos que existe continuidad en una función. Pero si al menos una de las partes no cumple, decimos que f no es continua en el punto estudiado. Veamos un ejemplo. Sea la función f cuya regla de correspondencia es la que podemos ver aquí, x cuadrado más 7 cuando x es menor que 2 y 5x más 1 cuando x es mayor o igual a 2. Nos damos cuenta que esta es una función definida por partes. Ahora, nos piden analizar o nos preguntan, ¿es continua la función cuando x es igual a 2? Analicemos las tres condiciones que debe cumplir una función para ser continua. Primero, f de 2 debe existir. Vamos a evaluar en la segunda parte de la función, ya que aquí me indica que están los valores cuando x es mayor o igual a 2. Entonces reemplazamos y diremos 5 por 2 más 1. Por lo tanto, f de 2 existe y es 11. En el segundo punto nos decía el límite de f de x cuando x tiende, en este caso al punto 2, debe existir. Para que este límite exista, deben existir los límites laterales. Empecemos por los límites cuando la función tiende a 2 por la izquierda, que estamos representando en esta parte. Es decir, vamos a trabajar con los valores menores a 2, sería en la primera condición de la función. Sería 2 al cuadrado más 7. ¿Verdad? Lo cual también me da 11. Y cuando la función tiende a 2 por la derecha, es decir, valores mayores que 2, que ya lo hemos analizado hace un momento, que sería en esta segunda parte de la función, es decir, 5 por 2 más 1. Como los límites laterales son iguales, la segunda condición está cumpliendo esta función. Y por último, la tercera parte nos dice que los puntos 1 y 2 tienen que ser iguales. En este caso son iguales, ¿verdad? F de 2 es igual a 11 y el límite de x cuando tiende a 2 de f de x también es 11. Por lo tanto, concluimos que la función f de x es continua en x igual a 2. Veamos otro ejemplo. Nos piden determinar si la función f de x es continua o no en el punto x igual a 0.
Tenemos una función definida por partes, f de x igual a x cuadrado menos 1 cuando x es menor o igual a 0 y menos x al cuadrado cuando x es mayor que 0. Debemos analizar las tres condiciones para que la función sea o no continua. La primera parte me indicaría o necesito saber si f de 0 existe. Entonces voy a analizar en la primera parte de la función, como podemos ver, sería 0 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, f de 0 es menos 1. La primera condición existe. Ahora vamos a analizar el límite de f de x cuando x tiende a 0, para lo cual necesito demostrar que los límites laterales sean iguales. Empecemos por el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, cuando los valores de x son menores que 0, trabajamos nuevamente en la primera condición, es decir, f de x cuadrado menos 1. Si reemplazamos, ya hemos obtenido menos 1. Y el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, los valores mayores que 0, que sería en la segunda condición. Sería entonces menos 0 al cuadrado, sería menos 0, es decir, 0. Entonces nos damos cuenta que los límites laterales no son iguales. Por lo tanto, la segunda condición no existe. Por lo tanto, decimos que la función f de x no es continua en el punto x igual a 0. Veamos ahora los tipos de discontinuidad. Vamos a estudiar dos de ellos, removible o evitable, si existe el límite, y la discontinuidad no removible o inevitable, si el límite no existe. Tenemos aquí dos gráficas que nos representan la discontinuidad removible o evitable y no removible o inevitable. Veamos un ejemplo de función discontinua removible. Tenemos la función f de x definida por partes, donde x cuadrado menos 16 cuando x es menor que 5 y f de x es igual a x más 4 cuando x es mayor que 5. Nos piden analizar la continuidad de la función en el punto x igual a 5. Recordemos las tres condiciones. Veamos la primera. F de 5 debe existir. Me doy cuenta que f de 5 no existe, ya que la función en la primera parte es para los valores menores que 5 y la segunda parte de la función la voy a utilizar para los valores mayores que 5. Por lo tanto, f de 5 no existe. En la segunda condición debe existir el límite de f de x cuando x tiende a 5, para lo cual vamos a analizar los límites laterales. Cuando x tiende a 5 por la izquierda, es decir, voy a tomar la primera parte de esta función, que reemplazando sería 5 al cuadrado menos 16, lo cual me da 9. Y para el límite, cuando la función tiende a 5 por la derecha, voy a tomar la segunda parte de la función, es decir, cuando x es mayor que 5, que sería 5 más 4 igual a 9. Me doy cuenta que los límites laterales son iguales. Por lo tanto, la segunda parte, la segunda condición, sí cumple en este caso la función. Pero si analizamos la tercera parte, cuando la parte 1 y 2 tienen que ser iguales, nos damos cuenta que esta condición no cumple. Por lo tanto, digo que la función f de x es discontinua removible en x igual a 5. Veamos otro ejemplo. Sea la función f, cuya regla de correspondencia es f de x es igual a x cuadrado más 4 cuando x es menor que 3 y 5x más 6 cuando x es mayor o igual a 3. Me piden analizar si la función es continua en el punto x igual a 3. Recordemos las tres condiciones o los tres casos que debe cumplir una función para ser continua. Primero analicemos f de 3. Voy a analizar en la segunda parte de la función, ¿verdad? Porque aquí me indica que esta función es para los valores mayores o iguales a 3. Reemplazamos, tengo 5 por 3 más 6. Por lo tanto, f de 3 existe y es 21. Ahora analicemos el límite de f de x cuando x tiende a 3. Vamos a analizar los límites laterales y nos vamos a dar cuenta que son diferentes. Empecemos por el primero. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, es decir, voy a tomar la primera parte de esta función, los valores menores a 3, que serían 3 al cuadrado más 4, es decir, 13. Y el límite por la derecha, es decir, cuando x tiende a 3 por la derecha,
voy a tomar la segunda parte de la función porque son los valores mayores que 3. Serían 5 por 3 más 6, que es 21. Entonces, si estos límites laterales no son iguales, la función no tiene límite en f de x, perdón, el límite de f de x no existe cuando x tiende a 3. Y nos damos cuenta en la parte 3 que los dos primeros casos que hemos analizado no son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que la función f de x es discontinua, no removible en x igual a 3. Veamos un ejemplo más. Tenemos la función f de x definida por partes. Esta función tiene 3 partes. F de x es igual a 5 cuando x es menor o igual a 2. F de x es x cuadrado menos 6x más 10 cuando x es mayor que 2 y menor que 5. Y f de x es igual a 4x menos 15 cuando x es mayor o igual a 5. Si observamos, la primera función es una función constante, es una recta paralela al eje x. La segunda función es cuadrática. Su gráfica es una parábola. Y la tercera función es lineal, es una recta. En los 3 casos, la función es continua en su intervalo de definición. Por lo tanto, vamos a estudiar solamente 2 casos, x igual a 2 y x igual a 5, ya que en estos puntos podría ocurrir algún cambio respecto a la continuidad de la función. Vamos a analizar la primera parte, cuando x es igual a 2. Tengo aquí la función y tenemos la gráfica, ¿sí? De azul tenemos la primera parte, la función constante, de verde la segunda parte de la gráfica y de rojo el tercer tramo de la gráfica. Si vamos a analizar en el punto x igual a 2, empecemos por analizar f de 2. F de 2 es igual a 5, ya que voy a trabajar con la primera parte de la función que corresponden a los valores menores o iguales a 2. Ahora vamos a analizar si el límite de f de x cuando x tiende a 2 existe, para lo cual voy a analizar los límites laterales. Entonces, empecemos. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda, es decir, los valores menores que 2, por lo tanto, el límite sería 5. Y el límite cuando la función tiende a 2 por la derecha, estamos en la segunda parte, es decir, los valores mayores que 2. Tengo la función cuadrática, vamos a reemplazar y obtengo que el límite es 2. Por lo tanto, si los límites laterales no son iguales, no cumple la segunda condición, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. Por lo tanto, tampoco cumple la tercera parte. Por lo tanto, decimos que f de x es discontinua, no removible en x igual a 2, donde se produce un salto de 3 unidades. Ahora vamos a analizar el caso cuando x es igual a 5. Nuevamente, f de 5, vamos a ver si existe f de 5. Vamos a tomar la tercera parte de la función porque aquí me indica que x es mayor o igual a 5. Reemplazamos, como vemos aquí, y el valor de f de 5 es 5. Analicemos los límites laterales. Cuando la función tiende a 5 por la izquierda, es decir, menores que 5, tenemos aquí la segunda parte, que es la función cuadrática, y el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, sí existe y es igual a 5. Y cuando la función tiende a 5 por la derecha, reemplazamos nuevamente en la tercera parte de la función y veo que el límite cuando la función tiende a 5 por la derecha también es 5. Por lo tanto, cumple la segunda condición. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 5 existe y es 5. Y si igualamos la primera y la segunda parte, nos damos cuenta que esta función es continua en el punto x igual a 5. Vamos a analizar otro tipo de ejercicios como son cálculo de constantes. En este caso me piden hallar el valor de b de a y b si f de x es igual a 3x menos a cuando x es menor que 1, f de x es 3a menos 1 cuando x es mayor o igual a 1 y menor que 2, y f de x es igual a 2bx más 1 cuando x es mayor o igual a 2. Y me indican que la función es continua en todo su dominio. Entonces, si me están diciendo que la función es continua, tiene que cumplir las 3 condiciones que hemos estudiado anteriormente.
Y como me dicen que es continuo en todo su dominio, yo puedo empezar mi análisis por los puntos que observo aquí en el dominio de la función. Empecemos con x igual a 1. Si la función es continua, tiene que cumplir que f de 1 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 1. Es decir, es igual a los límites laterales. Vamos a analizar uno a uno. F de 1. Voy a trabajar en la segunda condición porque aquí están los valores mayores o iguales a 1. Por lo tanto, f de 1 es 3a menos 1. Ahora vamos con los límites laterales. Empecemos por el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, mayores que 1 sería con la misma condición 3a menos 1. Y cuando el límite de la función tiende a 1 por la izquierda, vamos a trabajar con la primera condición. Voy a reemplazar el valor de x por 1 y sería 3 por 1 menos a. Y estas tres condiciones son iguales. Por lo tanto, igualando cualquiera de ellas, en este caso debo igualar la primera con la tercera, voy a encontrar el valor de a. Por lo tanto, a es igual a 1. Ahora vamos a analizar en el punto 2, es decir, x igual a 2, y recordemos que si me dicen que la función es continua, tiene que cumplir esta igualdad. Empecemos, f de 2. ¿Dónde voy a analizar f de 2? En la tercera, ¿verdad? Aquí están los valores mayores o iguales a 2. Por lo tanto, reemplazamos el valor de x por 2 y yo tengo 4b más 1. Ahora veamos los límites laterales. Cuando el límite de la función tiende a 2 por la derecha, es decir, mayores que 2, nuevamente estoy en la tercera parte de la función, que sería 4b más 1, ¿verdad? Nuevamente estamos reemplazando aquí x por el valor de 2. Y por último, cuando la función tiende a 2 por la izquierda, los valores menores que 2 serían en la segunda condición, que es 3 por a menos 1. Por lo tanto, si yo ya conozco el valor de a que hallé en la primera parte, puedo reemplazar y tengo que el límite de la función cuando tiende a 2 por la izquierda es 2. Y nuevamente puedo igualar cualquiera de estas tres expresiones para hallar el valor de b. Podría ser la primera con la tercera. 4b más 1 es igual a 2, de donde obtengo que el valor de b sería un cuarto. Ahora vamos a dar solución al caso que planteamos al inicio de la sesión. Un comerciante vende botellas de vino, decía, por mayor y menor. Bueno, por cada botella cobra $7. No obstante, si le piden más de 10 botellas, el precio disminuye. Como observamos en la función, nos indica que si x es menor o igual a 10, correcto, el precio o el cobra, el monto que va a cobrar el comerciante, 7 por el número de productos o de botellas vendidas. Recordemos que X es la cantidad de botellas, esa variable que tiene que estar bien establecida. Y si va a vender más de 10 botellas, es decir, de 11 para arriba, tengan en cuenta que son números enteros porque estamos hablando de botellas de vino. Si son de 11 en adelante, pues va a cobrar raíz de ax cuadrado más 500. ¿Correcto? Lo que nos faltaría definir ahora es el valor de a, ya que depende de esta constante para que sepamos cuánto va a cobrar el comerciante por la cantidad de botellas que venda cuando la cantidad es mayor que 10. Vamos entonces a recordar que para que la función sea continua debe cumplir o tener tres características, ¿verdad? F de x, en este caso c de x, debe existir y el límite de la función cuando x tiende, en este caso estamos hablando del punto 10, ya que ahí se da el corte. El límite tiene que existir, es decir, los límites laterales tienen que ser iguales. Empecemos el análisis. Vamos a hacer la primera parte. Sería c de 10 es igual a, estamos hablando de la primera función porque nos dice x igual a 10. Así que ya sabemos que por 10 botellas va a cobrar 70 soles. Ahora analicemos el límite. El límite de c de x tiene que existir cuando x tiende a 10. Es decir, los límites laterales tienen que ser iguales. Empecemos por el límite cuando x tiende a 10 por la izquierda, es decir, los valores menores que 10 también lo tenemos en la primera parte de la función.
Y cuando X tiende a 10 por la derecha, vamos a trabajar con la segunda parte de esta función definida a trozos. Muy bien, vamos a reemplazar entonces el valor de X, que sería 10. Por lo tanto, me queda raíz cuadrada de A por 10 al cuadrado más 500. Efectuamos el 10 al cuadrado y me queda raíz de 100A más 500. Entonces, ¿cómo tengo que encontrar el valor de A? Para que la función sea continua, vamos a igualar, podemos igualar C de 10 y el límite lateral cuando X tiende a 10 por la derecha. Y vamos a desarrollar esta ecuación sencilla. La raíz cuadrada pasa al segundo miembro como exponente. Efectuamos 500 pasa a restar y me sale 100A igual a 4.400. Por lo tanto, el valor de A es 44. Entonces, ya dimos solución al problema. Decimos que para que la función costo, en este caso el precio que va a cobrar el comerciante por la cantidad de botellas vendidas, esta función sea continua, A tiene que ser igual a 44. Gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta la pueden realizar el día de la videoconferencia. Gracias.